Jueves de la Ascensión de nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Teófilo, traté en mi primer discurso de todas las cosas que Jesús comenzó a obrar y a enseñar hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, subió a los cielos. Se mostró también vivo a sus discípulos después de su pasión, con muchas pruebas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mi boca, y es que Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Entonces los discípulos allí reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria, allí hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndolo ellos, se fue elevando hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Y estando atentos a mirar cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha subido al cielo, así vendrá, como lo habéis visto irse al cielo. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 12 discípulos, se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea se condenará. Y estas señales seguirán a los que crean: lanzarán los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si beben algún veneno no los dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor, que confirmaba su doctrina con los milagros que la acompañaban. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído la epístola y el Evangelio de hoy, en el cual nuestro Señor, después de haberles dado sus últimas recomendaciones a los apóstoles, subió al cielo. Y como dice el credo, pues ahí está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Él estuvo aquí en la tierra para transmitirnos el mensaje de Dios, para transmitirnos su enseñanza, para darnos toda su herencia, la herencia que hoy la Iglesia conserva. Esa herencia que Jesucristo nos dejó es una herencia espiritual, y esa herencia espiritual se le llama tradición. Así que todo lo que Jesucristo nos dejó para salvarnos, para constituir su iglesia, es tradición. Y es lo que Jesucristo les recomendó antes de subir al cielo. Les dijo que enseñaran el Evangelio a todas las naciones, y el que creyere se salvará y el que no se condenará. Es muy severa esta advertencia de nuestro Señor, y lo más importante es la transmisión de la fe. Ciertamente la Iglesia está constituida por otros elementos, la Santa Misa, los sacramentos, pero aquí nuestro Señor hace hincapié sobre lo más importante, porque el que cree
el que tiene la fe, pues también se va a acercar a la misa, también se va a acercar a los sacramentos y a los demás bienes de la Iglesia, pero primero la fe, y ese es el primer aspecto de la tradición. Entonces nuestro Señor subió al cielo y dejó a la Iglesia todo lo necesario para que ella continuara, y la prueba está en que después de 2000 años la Iglesia existe, la Iglesia católica y la Iglesia tradicional, que hoy quieren suplantarla, quieren reemplazarla por una nueva Iglesia que han creado los enemigos de Dios, los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia, y que es una nueva Iglesia, pero que se propone como si fuera la Iglesia de siempre, lo cual es un engaño, es una estafa, porque esta Iglesia no tiene la misma herencia, y la herencia de Jesucristo pues la está desechando poco a poco, y es el gran engaño, la gran estafa, que hoy muchos católicos se acercan a la Iglesia, a los hombres de Iglesia, creyendo que están siguiendo a la Iglesia de Jesucristo, mientras que en realidad los están engañando con la Iglesia conciliar, que tiene una nueva doctrina, una nueva fe, una nueva misa, unos nuevos sacramentos, todo nuevo, todo ha sido modificado para crear una Iglesia que no es la verdadera. Así que este misterio de que cómo pueda estar al mismo tiempo como una especie de mezcla entre dos cosas tan diferentes, pues es la gran astucia, el gran engaño del demonio y de los enemigos de Dios, de la masonería, que han creado una especie de infiltración en las estructuras de la Iglesia, y que hay como una mezcla de algo nuevo que ha surgido, una nueva religión, una nueva Iglesia que ha surgido desde el Concilio Vaticano II, y que poco a poco ha tomado todas las estructuras de la Iglesia católica, los cargos, los hombres de Iglesia, y está reemplazando de una manera muy astuta todos los elementos que Jesucristo nos dejó. Entonces esta nueva misa, que es una misa protestantizada, que no es católica, que no es la misa de la Iglesia, que no es un rito católico, como decía Monseñor Lefebvre, la nueva misa no es un rito católico, aunque pueda ser válido si se respeta las mínimas condiciones para que haya consagración. Puede ser que haya consagración en la nueva misa, si los sacerdotes tienen la intención de consagrar, puede ser, pero que esto cada día es peor, cada día hay más sacerdotes que pierden la fe en la presencia real de Jesucristo, cada vez hay varias razones para dudar sobre la validez de estos sacramentos. Entonces hoy más que nunca hay que rescatar la herencia de Jesucristo, hay que rescatar la Iglesia. Entonces hoy muchos fieles piensan que los sacerdotes de la tradición están aquí sobre todo por los fieles, pero en las circunstancias que estamos hoy se puede decir que la prioridad es salvar la Iglesia, salvar la existencia misma de la Iglesia, y también a los fieles, pero primero la Iglesia. Entonces hay que rescatar los elementos esenciales de la Iglesia, de la tradición, para que la Iglesia continúe, porque hoy no son solo las almas de los fieles que están en peligro, pero es la existencia misma de la Iglesia. Entonces es una prioridad antes que todo es conservar la Iglesia y ayudar a la obra de las vocaciones para que haya sacerdotes, que haya una renovación de sacerdotes, una renovación
de la herencia de Jesucristo. Entonces ciertamente hoy debemos rezar mucho por la salvación de las almas, como Nuestra Señora nos pidió en Fátima, pero yo pienso que si no hay sacerdotes, pues tampoco las almas se pueden salvar. Así que la prioridad hoy es las vocaciones y la obra del sacerdocio, tal como Monsieur Lefebvre la previó, que él quería renovar el sacerdocio en la Iglesia de una manera más auténtica, y era su gran ideal. Por eso él fundó la Fraternidad San Pío X, para la preservación del sacerdocio y de la verdadera tradición. Entonces, qué tristeza ver que hoy que están desvirtuando su obra, y que los sacerdotes que han tomado el poder en la fraternidad han adquirido un espíritu nuevo, un espíritu liberal, que quieren conciliar la tradición con la obediencia y con la paz, con el Papa Francisco, con la Iglesia conciliar, y están confundiendo la Iglesia conciliar con la Iglesia católica, y no pueden ver la diferencia, cuando Monsieur Lefebvre también nos advirtió, nos dijo que esta Iglesia conciliar era una falsificación, ¿verdad? Pero esos textos, esas advertencias de Monsieur Lefebvre, pues ya no las han escondido, no las han escamoteado en la Fraternidad San Pío X, y ya los fieles no saben bien todas esas cosas que Monsieur Lefebvre dijo, también porque no han querido que se publiquen las obras completas de Monsieur Lefebvre, sino solo extractos y citas de cosas parciales de lo que él dijo, y esos son los libros que le dan hoy a los fieles, como aquí en México, las 5 volúmenes que hablan de varios temas, pero que hablan de los sermones y escritos de Monsieur Lefebvre, pero es parcial, y ya no se dice todo lo que él dijo. Entonces, particularmente de que hay que alejarse de esta jerarquía que está sirviendo al Concilio Vaticano II. Es algo misterioso, que lo que está pasando en la Iglesia, pero a momento dado Dios retomará su Iglesia, rescatará su Iglesia. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero Él no permitirá que su Iglesia sea destruida. Mientras tanto, tenemos que soportar, que sufrir esta situación de una aparente división, pero esa división es porque los enemigos de Dios han tomado el poder en la Iglesia. Es algo misterioso. Sin embargo, a momento dado Dios dirá basta, y en ese momento la Iglesia volverá a los verdaderos sacerdotes, a los verdaderos obispos católicos, y los enemigos de Dios serán expulsados de los altos cargos de la Iglesia. Eso vendrá de un momento a otro. Puede ser una cosa muy rápida, como la Virgen prometió en la Salet, o en la Virgen de Buen Suceso, de que de un momento a otro Dios va a hacer una cosa tal vez milagrosa, en la cual la Iglesia vuelva a la tradición. Entonces nosotros, nuestra función no es convertir al Papa, como erróneamente quiso hacer Monseñor Felé, y es una pretensión, ¿verdad?, creer que cosas tan difíciles las podían hacer ellos, cuando Monseñor Lefebvre no pudo, porque Dios no puede forzar la libertad humana. Entonces, sí, la Iglesia volverá a la tradición cuando Dios diga, y eso será algo muy grande, pero nosotros, nuestra misión de los que hoy llamamos tradicionalistas, que no es la Iglesia siempre ha sido tradicionalista, siempre ha sido tradición, así que decir tradicionalista pues es simplemente decir católico,
Y un católico que no es tradicionalista, pues simplemente no es católico. Entonces, la tradición forma parte de la esencia de la Iglesia Católica. Así que nosotros, tradicionalistas, nuestra prioridad es la conservación de la fe, la conservación de la tradición. En la tradición hay varios elementos, pero el principal es la fe, porque es lo primero que Jesucristo le recomendó a los apóstoles, que enseñen y de predicar el Evangelio a todas las naciones, antes que decirles que vayan a dar la Santa Misa, que antes que vayan a decirles que den los sacramentos. No, Jesucristo les dice primero predicar el Evangelio, es decir, la verdad de Dios, la verdad revelada, la verdad de la tradición. Entonces hay una tara muy grande que han adquirido los fieles de la Fraternidad San Pío X, que les han hecho creer que la tradición es ante todo la Santa Misa, y ir a misa, ir a los sacramentos, decir el rosario y no hacer ruido, ser muy discretos. Creen que eso es lo principal, pero no. Lo principal de nuestra religión es la fe, es la adhesión, nuestra adhesión a la verdad de la Iglesia. Y entonces los católicos se han vuelto católicos piadosos, católicos de misa, pero ya no son católicos doctrinales. Así que es una desgracia aquí en México como vemos que muchos fieles no son doctrinales, son católicos piadosos, son católicos que quieren ser buenos, que quieren ser, pero no quieren ser doctrinales, porque la doctrina es simplemente la enseñanza de la fe que la Iglesia nos transmite, pero hay una mala costumbre que se ha instalado aquí, y también se puede decir en la Fraternidad San Pío X, los fieles que no le dan importancia al aspecto doctrinal de la vida cristiana. Hay que interesarse en ese aspecto. ¿Por qué la nueva misa está mal? Entonces es una cuestión doctrinal que nos explica por qué la nueva misa está mal, pues porque tiene elementos protestantes, porque han cambiado el sentido del altar, porque todo es una cuestión puramente activista, y todo eso es un concepto protestante. Bueno, hay personas que solo ven el aspecto piadoso y que dicen desde el momento en que yo puedo rezar, pues ya está bien. Entonces van a la misa y ellos van para rezar, pero no ven el aspecto doctrinal, no ven el aspecto de la doctrina de la fe. Entonces los católicos puramente piadosos están comiendo todas las herejías con dosis homeopáticas, y no se dan cuenta, y no se han dado cuenta, y no se darán cuenta, porque no quieren cambiar esa actitud. O sea, la vida cristiana no solo es piedad, no solo es misa, no solo es rosario, no, es antes que eso, principalmente doctrina, es adhesión a la verdad de Dios, esa verdad de Dios que nos dice qué puedo hacer yo en mi vida, qué no puedo hacer, y esa es la doctrina. Entonces en la Fraternidad San Pío X están instigando este nuevo error, que es una liturgia sin doctrina, una liturgia muy aparatosa, muy vistosa, muy estética, con música, etcétera, vacía de doctrina, porque solo quieren motivar la piedad de los fieles, y los fieles están contentos porque les gusta todo eso, el aspecto exterior, visible, sensible, que no es malo porque es parte de la tradición, pero no es lo principal de la tradición. Y yo no puedo entender bien la misa, no puedo recibir bien los sacramentos si no tengo doctrina, si no adhiero a la fe, si no adhiero a la enseñanza de Dios. Incluso puedo yo aceptar una herejía y después ir a comulgar, pero ¿qué quiere decir? Que esa comunión no me va a hacer ningún provecho, al contrario, me voy a hacer un sacrilegio. Entonces hay que tener cuidado con esa nueva
mentalidad que se ha introducido en muchos tradicionalistas. Y dicen, bueno, desde el momento que tengo un sacerdote que me dice la misa, ya no me preocupo de nada. Pero ya no veo si este sacerdote está aceptando el Concilio Vaticano II, si este sacerdote está aceptando las directivas del Papa, si este sacerdote tiene una actitud equívoca respecto a nuestras relaciones con el Papa. Bueno, si está haciendo compromisos prácticos que a la larga afectan la profesión de la fe, la profesión de esta doctrina, entonces hay que alejarse de esos sacerdotes, porque sí, claramente se están alejando de la fe. Y no podemos meternos nosotros o meter a nuestras familias, a nuestros miembros de nuestra familia en una aventura que a la larga va a desembocar en lo mismo, es decir, la sumisión al Concilio Vaticano II, así como a la Fraternidad San Pedro hace poco que se reunieron con el Papa, pues les pidieron que aceptaran, sí, que les daban permiso de decir la misa tradicional, pero que aceptaran la nueva misa, lo cual es una contradicción y es un compromiso doctrinal. Y porque es doctrinal, en sí es materia grave, es materia de pecado grave hacer un compromiso de ese tipo. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, tenemos claro que la parte más importante de la tradición de la Iglesia es la doctrina. Y si somos católicos piadosos nada más y no buscamos la doctrina, estamos errados, estamos en una trampa del demonio y estamos en peligro también. Entonces ese es el gran peligro de muchos católicos tibios, muchos católicos superficiales, de muchos católicos liberales que hoy abundan por todos lados, que creen que solo todo es una cuestión de piedad. Y no, la doctrina es prioritaria, es antes que la piedad, es antes que la misa. Entonces, cuando hubo en Japón la persecución, los católicos no tuvieron sacerdotes durante 300 años, 200, 300 años, pero se conservaron católicos. ¿Por qué? Porque conservaron la fe, conservaron la doctrina, y ellos mismos se reunían, rezaban y se instruían, y esperaron mucho tiempo, pero no tenían la misa. Pero mientras tuvieron la fe, pues permanecieron católicos. Así que el primer elemento de nuestra religión no es la piedad, es la fe, es la doctrina. Entonces nuestras convicciones, ¿qué creemos? ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Qué es lo que enseña Jesucristo? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? Eso es la doctrina. Pidámosle a Dios que nos dé el deseo de conocer, de saber, de instruirnos, de leer y hacer leer a nuestros niños para que se instruyan en la fe. Ciertamente hoy es muy difícil hallar buenos libros, pero hoy, por ejemplo, yo puedo conseguirles a las personas que me lo pidan libros en digitales, que después se pueden imprimir en papel, que sirven para instruir a nuestros niños, para instruir a nuestras familias, para instruir a los adultos, que son muchas veces muy ignorantes de los problemas actuales. Entonces hay que hacer eso, es un deber, no es un consejo como muchos creen, es un deber conocer la doctrina de la Iglesia, es una obligación, y aquellos que son negligentes en eso están haciendo un pecado, que sean conscientes, porque ya tantos hacen esa negligencia que creen que ya es normal, y cuando uno les dice que hay que instruirse, hasta les da risa, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que hoy lo que es más atacado, más que los sacramentos de la Iglesia, más que otras cosas, es la doctrina de la Iglesia, es lo que hay que rescatar incluso antes que la misa, que antes que los sacramentos, antes que otras cosas está la doctrina de la fe. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor que en esta misa vamos a pedirle al corazón inmaculado de María, que ese corazón que era tan cercano a Jesucristo, pero no era un amor sentimental, porque muchos católicos creen que la Virgen amaba a su Hijo de un amor sentimental. No, la Virgen tenía un alto concepto de su Hijo y tenía un gran conocimiento de quién es Dios.
y tenía un gran conocimiento de cómo es la religión que él fundó. La Virgen era doctrinal, la Virgen tenía fe doctrinal, no era una fe piadosa nada más, una fe sentimental. Eso es un peligro que ha dañado mucho nuestra religión, esa fe que está basada solo en la piedad. No, la fe debe ser primero doctrina y enseñar el Evangelio a todas las naciones. El Evangelio es una enseñanza, el Evangelio es una doctrina. Nuestra religión es una doctrina, es lo que Jesucristo dijo, y los que no crean se condenarán. Es muy severa las palabras de nuestro Señor. Y a los que no crean, ¿en qué? ¿Creer en qué? ¿Algo así vago, sentimental? No, son conceptos. Se cree en ideas, se cree en cosas doctrinales, no se cree en sentimientos. Sentimientos no son objeto de fe. Entonces vamos a pedir al Corazón Inmaculado de María que nos dé ese espíritu doctrinal que hace tanto falta hoy en los católicos, incluso aquellos que dicen ser tradicionales, que nomás van a misa y ya después no se vuelve a saber de ellos. Así que pidamos a Dios que nos dé ese espíritu de fe intelectual, porque es en la razón que se encuentra la fe, no en la voluntad, no en los sentimientos, se encuentra en la razón. La fe son conceptos, son ideas, es doctrina. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.